Buenos días a todos y os doy la bienvenida a la que es vuestra casa, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, a los que estáis aquí hoy presentes y a los que nos siguen por streaming. Agradecerle de verdad de corazón a Mercedes Gracia, la presidenta de DIRCOM Aragón, que haya elegido la corporación para celebrar esta jornada con un título muy interesante y sobre todo pues a las ponentes Patricia Saboya y Ana López Trenco. Estoy convencido que va a ser una jornada apasionante. Es un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que sigo desde hace tiempo y siento mucho no poder quedarme con vosotros y con vosotras a disfrutar de esta jornada, pero hoy tenemos, como os decía al comienzo, la presentación, la rueda de prensa de la película de La Bordeta y me tengo que ausentar, así que no podré acompañaros. En cualquier caso, bueno, intentaré ver el vídeo de la jornada al llegar a casa y en cualquier caso, si no, el resumen que me ha dicho Mercedes que luego elaboráis. La verdad es que el título, Cómo fomentar el bienestar psicológico y emocional de los empleados a través de la comunicación interna, es un título que resume muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un tema complejo y poliédrico. En esta casa nos dedicamos a la comunicación todos los días, es lo que hacemos, somos una fábrica de generar contenidos audiovisuales y generamos comunicación todos los días, hacia afuera y hacia adentro. Los de marketing siempre hablan mucho de la fidelización del cliente externo. Nosotros tenemos que fidelizar al cliente externo todos los días porque todos los días nos levantamos y lo primero que hago antes de desayunar es mirar cómo nos van los clientes externos, es decir, cómo nos va la audiencia, ¿no? Tenemos que fidelizar al cliente externo, pero no tenemos que perder de vista la fidelización del cliente interno. Y la fidelización del cliente interno tiene que ver con una multitud de factores, ¿no? El primero de ellos es ver cómo podemos hacer para retener el talento, ¿no? Algo tan complicado hoy en día y especialmente en empresas que trabajan con personal muy cualificado y con tecnología. Fidelizar al talento y conseguir generar y crear organizaciones que atraigan el talento, es decir, que sean atractivas o que sean interesantes para el talento, es cada vez más importante y más complicado, ¿no? La comunicación interna también tiene que ver con algo muy importante, intangible y complejo de explicar y de construir y que se construye poco a poco, que es la identificación de los trabajadores con la organización. Y esto hay que hacerlo, como dicen mucho en Bruselas, yo que me pegué allí la mitad de mi vida, o al menos 8 años, hasta que me empezó a cambiar la pigmentación y volví a Aragón, el bottom-up, ¿no? Es decir, el de abajo arriba. Si tú no construyes la identidad de una organización escuchando a los trabajadores, pues lo tienes complicado. La identidad no se impone, la identidad se construye y se construye de abajo arriba. Otro tema que es muy importante es y que tiene que ver con la escucha, es conseguir que los trabajadores entiendan, comprendan y sientan que su participación es imprescindible para la organización y que se les tiene en cuenta y que el resultado de la organización y el resultado de lo que producen las organizaciones es resultado de su actividad y del fruto de su trabajo. Porque si no lo sienten así, pues no se sentirán partícipes ni identificados con lo que supone la organización. Y esto es algo también complicado de construir. Luego hay otra cuestión que creo que es importante y es que, y aquí voy a ser un poquito polémico, polemizar un poco y os lo dejo pues para la discusión interna. Yo soy de los que creen que tanto la felicidad como la motivación están casi hoy en día un poco sobrevaloradas. La motivación está sobrevalorada en mi opinión si la entendemos como algo que nos viene desde fuera, como algo externo, como algo que buscamos que nos lo den. Si yo tuviera que esperar motivación externa todos los días que vengo a trabajar, probablemente sería más infeliz en mi trabajo. Yo soy de los que creen en la motivación interna o en la automotivación. Y en ese sentido prefiero a un trabajador poco motivado, pero con alta tolerancia a la frustración. Esto es un poco polémico, lo sé. Creo que todos aspiramos a la motivación, pero creo que en los tiempos que corren hoy en día, para mí es más importante la tolerancia a la frustración que la motivación, porque si no acabaremos construyendo organizaciones adolescentes. No podemos echarle siempre la culpa a los demás. Tenemos que aprender a gestionar nuestras propias emociones, nuestros propios fracasos, nuestras propias desilusiones y nuestras propias frustraciones. Y otra cosa que creo es importante, hablando de salud emocional y psicológica de los trabajadores, es que las organizaciones son organizaciones humanas, somos grupos de personas trabajando por un objetivo común. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todos traemos de nuestras casas nuestras mochilas. El lugar de trabajo no puede ser el lugar donde intentemos arreglar absolutamente todo o perseguir la felicidad absoluta. Es imposible.
fracasar, cometer errores, es algo inherente al ser humano y a los grupos de personas. Y eso tenemos que aceptarlo como algo inherente a lo que somos grupos de personas trabajando e intentando hacer una actividad conjunta. Por tanto, yo creo que pensar en la tolerancia a la frustración en las organizaciones es tan importante como intentar tener organizaciones motivadas, felices y contentas con lo que hacen, ¿no? Porque a lo largo de las horas de trabajo que nos pegamos todos en nuestras organizaciones pasa absolutamente de todo. Y eso es muy, muy importante, ¿no? Por tanto, bueno, he intentado tocar varios aspectos de lo que creo que forma parte de la comunicación interna. Deciros que nosotros en nuestra comunicación interna hacemos un esfuerzo importante todos los días. Tenemos un boletín que elabora Javier Romero todos los meses que se llama CarTV Informa, con el cual intentamos informar de las actividades de la organización, no solamente a nuestros empleados, sino a todas aquellas empresas productoras que trabajan con nosotros y nuestros stakeholders, e intentamos comunicar lo que hacemos pues, para que haya una identificación, para que haya un conocimiento de lo que se hace y hacer partícipes a toda la organización. Dicho esto, tengo que deciros que los que os dedicáis, nos dedicamos a la comunicación, y la comunicación ligada a los recursos humanos creo que es una de las tareas más complejas que existe, porque es muy complicado gestionar personas, ¿no? Porque las personas, cada persona es un mundo, las expectativas de cada persona son diferentes. Hay un lema que tienen grabado a fuego los budistas que a mí me gusta mucho y que a priori suena un poco extraño, pero que creo que reflexionando bien acerca del sentido que tiene, creo que nos puede ayudar también en la reflexión acerca de cómo mejorar el clima laboral y la psicología emocional de los trabajadores. Los budistas siempre dicen que la decepción es un buen punto de partida. Y esto que puede parecer una cosa extraña, ¿no? Cómo la decepción puede ser un buen punto de partida, creo que es algo importante y resume mucha sabiduría, ¿no? La decepción, ¿por qué? Pues porque si tú te decepcionas, dejas de esperar, ¿no? Y la espera, las expectativas, generalmente son grandes creadoras de decepciones y de frustraciones. Por tanto, yo no digo que no tengamos que esperar, no digo que la decepción sea siempre buena, pero de vez en cuando afrontar la decepción como punto de partida no es malo, porque nos ayuda a eso, a tener más tolerancia a la frustración y a darnos cuenta que la vida a veces no es como uno la espera, que el trabajo a veces no es como uno lo espera. Y en medios como este de trabajo, que son muy complicados, los que os dedicáis a la comunicación lo sabéis de sobras, comunicar y trabajar en medios de comunicación es complicado porque gestionamos absolutamente todo de una forma urgente, todo es para antes de ayer. Y eso es complejo, pues tener estas herramientas creo que es indispensable para al menos sobrevivir, intentar ser lo más equilibrados posibles e intentar sacar motivación interna, identificación con la organización e intentar ser un poquito felices. No digo todo lo felices que podamos ser, sino razonablemente felices y satisfechos con nuestro trabajo y cumpliendo las expectativas de lo que esperan de nosotros los ciudadanos. Así que bueno, he hecho un poco una reflexión en voz alta de lo que creo que son algunos de los aspectos importantes. Os agradezco muchísimo, como os he dicho al principio, que hayáis elegido vuestra casa pues, para hacer estas jornadas. Espero que tengáis unas jornadas muy satisfactorias y lo dicho, una pena no poderme quedar con vosotros, pero nada, os deseo una reflexión intensa, interesante y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al director general de la Corporación de Radio Televisión de Aragón. La verdad que es una pena que no te quedes porque has metido tantas cuñas y tantos temas interesantes y tantas palabras claves de lo que hoy vamos a hablar que yo creo que hubiera sido un participante que hubiera aportado muchísimo. No obstante, ahí nos lo has dejado y queda grabado porque creo que tienes un discurso bastante interesante para lo que hoy vamos a debatir. Bueno, como os decía, eso, agradecemos a la Corporación de la Radio Televisión Aragonesa que nos haya acogido aquí. La verdad que los que lo estáis viendo desde fuera no podéis apreciar lo chulo que es el espacio y sobre todo los que lo veáis desde fuera de Zaragoza, porque la verdad que contamos con un miembro de una asociación de lujo como es Javier Romero, en este caso representando a la corporación. Y bueno, entonces ya centramos un poco de lo que vamos a hablar hoy.
os enmarco la cuestión. Hace un año, DIRCOM España decidió, porque todos lo habíamos detectado, que es importante dedicar nuestros esfuerzos a la comunicación de las pymes. No en vano, pues son la mayoría de las corporaciones que existen, casi un 95% del tipo de empresas que existen en España. Y en este sentido, el año pasado se hicieron varios trabajos y este año había una serie de temas clave que querían que desarrolláramos a través de los territorios. Y en Aragón nos pareció importante tratar un tema que yo creo que tras la pandemia se ha puesto de relieve, y es la importancia, por un lado, de la comunicación interna y, por otro lado, la importancia del bienestar psicológico y de la salud mental en el trabajo, que también se ha puesto de manifiesto y se ha puesto en la agenda de muchas organizaciones e instituciones después de los terribles años que hemos pasado. Y entonces hemos juntado esos dos temas porque yo creo que combinan muy bien. Y en este caso, pues tal como os decía, yo creo que la comunicación interna, y en DIRCOM lo sabemos, todos reconocemos que es una parte muy importante para la cohesión de una organización, ha jugado un papel importante, pero yo creo que en la pandemia demostró cómo la comunicación interna puede servir como herramienta para la cohesión, para la transmisión de valores, para el alineamiento de los empleados dentro de la corporación. Y en ese momento lo demostró de manera, yo creo que magistral, y de hecho nosotros los que trabajamos en comunicación pusimos muchos ejemplos de buenas prácticas. Y en este caso pues era de cajón que teníamos que traer a una persona que supiera mucho de comunicación interna. Por otro lado, y tampoco os suena ajeno, desde hace tiempo y muy alineado también con todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social y con la sostenibilidad de la empresa, cada vez más está en el foco de las organizaciones la salud psicológica de los que conformamos y de la estructura de la empresa. De eso sabe también muchísimo nuestra otra invitada, que por cierto las dos son DIRCOM, para que veamos un poco la pluralidad que tenemos. Trabajan en distintos ámbitos, pero que al final esta es la riqueza de DIRCOM, nos complementamos y nos enriquecemos. En este aspecto, sobre todo, yo creo que la comunicación interna puede ser una gran herramienta, no solo para detectar de cómo está el ambiente laboral de la organización, sino también para implementar actividades y acciones que ayuden, colaboren y mejoren la salud laboral, o sea, la salud psicológica de los que trabajamos en las organizaciones. Y más concretamente de lo que tiene que ver con la salud mental. Ya sabéis que este año yo creo que ha sido el año de la salud mental, de la salud psicológica de las personas. Cada vez tiene más relevancia y cada vez sabemos que es clave para el buen desarrollo y la buena marcha no solo de las organizaciones, sino en la sociedad en general. Así que esto me da pie para dar paso a nuestras dos invitadas. Por un lado tenemos a Patricia Saboya, es responsable de comunicación interna en Alcampo y es referente nacional de comunicación interna, ha participado en un montón de acciones y de actividades, y la verdad que nos puede contar mucho de su experiencia personal y profesional en este sentido. Buenos días, Patricia. Buenos días. Por otro lado tenemos a Ana López Trenco, que también la conoceréis muchos. Yo creo que es la agitadora social más importante en Aragón sobre el tema de la salud mental. Yo también sabe que la admiro mucho porque ha sido precisamente capaz de poner el foco y de poner el tema de la salud mental en la agenda de políticos, de medios de comunicación, de organizaciones, y creo que se debe mucho a esa pasión que le pone y a la experiencia que tiene a lo largo, tanto como médico como gerente de la asociación de ASAPME. Es importante porque yo creo que ella nos puede dar además el punto de vista de cómo aplicar y cómo detectar este tipo de acciones y qué es en realidad centrarnos en lo que es la salud mental de las personas que formamos parte de las organizaciones. Así que con esta introducción os voy a hacer una pregunta
que va para las dos, que yo creo que ambas me podéis contestar, porque las dos trabajáis en el marco de la comunicación y creo que nos podéis dar una buena respuesta. A ver, ¿hasta qué punto la comunicación, es muy genérica, pero yo quiero que lo desarrolléis, es importante como herramienta de cohesión interna y para llevar a cabo planes de bienestar psicológico o para desarrollar todo este tipo de programas que necesitamos, que cada día son más importantes en las organizaciones? Cuando quieras, Patricia. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, la comunicación interna es un pilar fundamental, como sabemos, de cohesión, de guía, y en este momento que, bueno, fue esencial en el momento de la pandemia, y en este momento que estamos ya retomando la normalidad, pero sabemos que queda ese pozo de necesidad de bienestar. Yo creo que el papel más importante que cumple es el de alinear a las personas con un propósito. Yo creo firmemente que motivado tenemos que llegar desde casa, que no se trata de motivar, sino de contar a las personas lo que hacemos y que realmente eso que les contamos les ilusione, les fomente esa motivación adicional o ese compromiso, ¿no? En ese caso, el contar a las personas una visión de la empresa, el contarles el proyecto, el explicarles en qué consiste, cuáles son los objetivos, cuáles son los valores, que ellos comprendan para qué están aquí, ¿no? Es el típico ejemplo que hemos oído muchas veces de los dos canteros que están picando piedra y les preguntan qué haces, uno dice yo pico piedra y el otro dice construyo una catedral. Pues yo creo que si a las personas les cuentas que están construyendo una catedral y lo comprenden y lo sienten, al final pues el bienestar cambia, ¿no? Además de que van a estar más alineados, van a trabajar mejor, van a entender el propósito y van a hacerlo más suyo. Pues poníamos un ejemplo personal, venimos de lanzar nuestra visión justo ayer y el eslogan es comer bien para vivir mejor y cuidar el planeta. Pues si a una persona le cuentas que su misión, por pequeñita que él crea que sea, es contribuir a todo eso, de repente la motivación es otra, el compromiso es otro, el bienestar es otro. Entonces yo creo que una fuente muy importante del bienestar es que sientas que estás en un proyecto, que tienes un propósito que te encaja. Me parece fundamental compartir unos valores y bueno, para mí esa es la esencia. Luego ya entramos en el cómo, pues que sea una comunicación ágil, que sea una comunicación transparente, que haya escucha, por supuesto, que esté adaptada a la diversidad generacional de la empresa, que no nos excedamos, ¿no? Esta infoxicación que tenemos ahora y no empecemos a bombardear, que ayudemos a los managers en su papel. Bueno, pues nosotros siempre con cada comunicación importante hacemos una pequeña fichita para que el manager pueda descenderla al equipo, explicarla, la comprendan. Hay muchos cómo, ¿no? Pero la esencia para mí sería esa, en mi opinión o bajo mi experiencia. Ana. Bueno, lo primero tengo que agradecerte a ti, Mercedes, a Mariola por haberme invitado y felicitar al director general. Me he quedado con muchas partes de tu discurso y lamento no haber tenido mi libreta en la que me anoto las intervenciones tan enriquecedoras como la que nos has hecho. Estoy totalmente de acuerdo con Patricia, como no puede ser de otra manera, pero me gustaría aportar la importancia de algo fundamental en la comunicación, que es la escucha. Queremos, a través de la comunicación interna, vincular a todas las personas que forman parte de la organización con ese proyecto, con esa trascendencia de lo que queremos hacer, sea cual sea el fin de nuestras organizaciones. Pero muchas veces se nos olvida escuchar. Cuando queremos generar los proyectos, los planes estratégicos, tenemos y escuchamos a nuestros clientes, pero a quienes están en contacto directo con esos clientes, con esos beneficiarios de los servicios que prestamos las organizaciones o las empresas, se nos olvida testar. Por eso creo que es fundamental en comunicación interna tener ese eje fundamental para poder construir y poder alinear. La pandemia nos ha permitido tener un espacio de silencio. Por primera vez en la historia escuchábamos al unísono, vibrando los corazones de la gente, el aplaudir, el sentir de una transmisión emocional de lo que estábamos viviendo. Y lo que estábamos viviendo era miedo.
era incertidumbre. Y fijaros, esa incertidumbre y ese miedo muchas veces se sustentaba en una mala comunicación sobre lo que estaba ocurriendo y unas expectativas, haciendo referencia a lo que esperamos y a los mensajes de Buda, ahí las teníamos todos puestos. ¿Cuánto durará? ¿Cómo repercutirá? Y sin embargo la información era contradictoria. Por eso me parece fundamental que el primer paso que demos es la escucha y algo más trascendente, la escucha de nosotros mismos. Lo olvidamos en numerosas ocasiones. Hacer una introspección de qué es lo que queremos, de lo que esperamos. Por eso muchas veces se frustra la motivación, porque no es acorde los intereses personales que tenemos con los que tiene la compañía. Y eso, a través de la comunicación interna, lo podemos descubrir y lo podemos transformar. Interesantísimo. Estamos hablando de bienestar de los empleados, de motivación, estamos hablando de escucha, pero en realidad no sabemos, porque hasta ahora había una especie de estigma para hablar del bienestar, sobre todo psicológico y mental de las personas, y sigue habiendo en muchas corporaciones cuando alguien tiene una depresión, cuando alguien tiene un problema, y por supuesto que se detecta en el trabajo, pero manifestar que se trata de un problema. Nadie tiene problemas decir que tiene una baja porque tiene una gripe, pero sí porque está pasando un bajón o porque... Yo querría saber, para delimitarlo, qué es lo que entendemos por salud mental. Bueno, pues... Ahí se lo voy a preguntar a Ana. La Organización Mundial de la Salud nos da una definición muy clara, pero también muy amplia. Y nos habla precisamente del marco de estas jornadas, porque es un estado de bienestar emocional. No solamente es la ausencia de enfermedad, es la capacidad que tenemos como seres humanos para poder hacer frente a las adversidades de la vida. Fijaros si es importante, en el trabajo estamos desarrollando en muchísimos puestos situaciones que nos enfrentan a dificultades. Pues tener una buena salud mental es tener el bienestar emocional necesario para poder hacer frente a todas esas dificultades que nos entraña el día a día. Es también poder hacer frente a situaciones de estrés. Y el estrés es algo necesario en la vida. O sea, si no tuviéramos estrés, seríamos planos, muertos. No habría investigación, no habría desarrollo, no habría organizaciones que hicieran salir adelante a los seres humanos. Sin embargo, cuando eso llega a un umbral que es insostenible, se genera el distrés, se genera la enfermedad y se genera la incapacidad de ser productivo, que es otro de los requisitos que nos habla la OMS para poder tener una buena salud mental. Si no aportamos al trabajo nuestra capacidad creativa de desarrollo en la medida de nuestras propias capacidades, estamos limitando nuestra salud mental. Y cómo no, un factor fundamental. Somos seres humanos los que conformamos las organizaciones. Nos lo decía muy bien el director general. No hay una línea que trascienda entre lo personal y lo relacional en el ámbito de la empresa. Hay un continuo. Y cómo somos, nos comportamos. Y cómo nos comportamos influye también en la manera en la que vivenciamos las situaciones que son externas. Por eso, esa comunicación con nosotros mismos, que identifique en qué punto estamos, y una buena comunicación en la organización. Yo soy firme defensora de que los DIRCON estén en los comités de dirección de las organizaciones, porque tener un buen flujo de comunicación permite identificar esos factores estresantes, también esos factores individuales que hacen que cada uno tengamos un umbral de resistencia al estrés distinto. Y, sobre todo, tomar el pulso interno a la organización de cómo está viviendo lo que desde la dirección se quiere transmitir, para que sea algo vivo, que nutra y que construya. Se me ocurre, y la verdad que me da rabia, porque en las lecturas de este verano, y no quiero echarme aquí, me leí un libro, y no me acuerdo, porque lo pronunciaré mal, de un pequeñito libro de un pensador surcoreano, y que hablaba de los nuevos tiempos. Es que
me da rabia porque hubiera quedado estupendo si hubiera apuntado. y la verdad, pero bueno, la conclusión de todo ese tema es que hemos pasado, cuando se crearon en toda la época industrial, hablaban, las personas teníamos que hacer cosas. Y estábamos obligados a hacer, y esa era, nos reuníamos en las organizaciones, en tal, y nos teníamos que relacionar, y nadie se planteaba el ser feliz, porque tenías que, o sea, había obligaciones, tú estabas en la sociedad y tenías un propósito en la vida, y era sobre todo colectivo. Y sin embargo, estamos en la época ahora de la persona, del individuo. Y eso crea también, uniendo con lo que ha dicho el director general, con las frustraciones. Y esas frustraciones, porque se espera tanto y sobre todo también con la comunicación, con esos lemas de felices, de tenemos que ser y tú puedes. Bueno, cuando no puedes, ¿qué pasa? Eso te crea una frustración y te crea al final un problema de salud mental. ¿Eso vosotros en las organizaciones creéis que el individualismo o la época en la que estamos hablando ahora también afecta a la marcha de la organización? Es decir, ya no somos un equipo, sino que somos individuos que formamos un equipo. Yo no sé si eso cómo lo tratáis en la comunicación interna. ¿Fomentáis el individualismo? También tiene que ver con el talento. Que muchas veces es también un poco decir, y en ese caso voy a debatir también con el director general, yo creo que también está sobreestimado el talento. A ver, talento, ¿qué es talento? Al final, en una corporación necesitas a alguien que haga una pieza y es tan imprescindible como el que crea, ¿no? Que muchas veces también esperamos de los empleados que sean talentosos, que sean creativos, pero es que necesitamos a todos en la organización, ¿no? No sé qué me puedes decir. Evidentemente la diversidad yo creo que además es lo que enriquece la organización y todos tenemos un talento seguro interno y la riqueza de una organización, en mi opinión, es aprovechar el talento de cada uno y así hacer una gran organización diversa. En nuestro caso, yo creo que la pandemia ha reforzado mucho la comunicación digital. Nosotros trabajamos en un entorno colaborativo de comunidades y creo que al final, lejos de individualizar, nos ha llevado a hablar más en plural, de una manera más dialogante. Y creo que lejos de eso, también es cierto que tenemos un colectivo de personas que trabajan en equipo, que ha sido colectivo esencial durante la pandemia y que se ha reforzado mucho el sentimiento de equipo. El colectivo de personas que han teletrabajado, que quizá va también por ahí el tema del teletrabajo es otro gran tema, cómo comunicar, cómo alinear a las personas desde un trabajo en remoto que ahora ya se ha convertido en una realidad, por lo menos parcialmente en muchas empresas. Entonces, bueno, pues entiendo que dependiendo del tipo de empresa y el colectivo, la comunicación tiene que ir orientada evidentemente a cohesionar. Y en este sentido lo estamos trabajando de esta manera. ¿Qué opinas sobre ese tema? Bueno, has tocado un tema muy importante. En una sociedad cada vez más individualista tenemos que reivindicar la esencia del ser humano, que es la colectividad, como bien decías, Patricia. Fíjate, la felicidad está en relación con nuestra capacidad de establecer redes sociales, de tener personas que consideremos de confianza, con las que nos sintamos a gusto. La soledad es uno de los grandes males de nuestra historia y precisamente uno de los valores que aporta el trabajo es el establecimiento de colectividades que contribuyen a un bien social. Y ese bien social puede ser la adquisición de productos, puede ser la adquisición de bienes, de servicios. Y el propósito de la organización es el que une a las personas en un proyecto común. Y eso beneficia no solamente en el momento que estamos en el puesto de trabajo, sino en nuestra vida. Por eso, cuando hay una buena dirección, cuando hay una buena organización y una alineación en las entidades, se produce gente que disfruta de lo que está haciendo, que tiene contagio de la pasión por aquello en lo que vive. Y además, lo decías tú, Mercedes, es tan importante el papel de cada persona en la organización que hay que destacar esos roles
porque no todo el mundo tenemos capacidades o competencias para hacer de todo. Por eso la identificación a través de esa escucha que hablábamos al principio, de cuáles son las mayores capacidades, nos permite también hacer movimientos para decir, esta persona aquí puede aportar mucho más. Y entonces eso sí que motiva. Es verdad que la motivación es un tema polémico, pero lo que sí que está claro que la desmotivación en las empresas es una de las claves que se puede trabajar a través de la comunicación interna. Y la desmotivación sí que se da muchísimas veces generando síndromes de burnout, de personas quemadas y que acaban cayendo fuera de las organizaciones. Sí, bueno, de hecho, si os parece, os voy a leer un informe, bueno, unas conclusiones de un informe del Centro de Estudios Financieros, en el que se expresa que la mala comunicación interna figura... hace alusión a otro tema que os iba a decir, porque lo que decía ese informe es que un 40% de los empleados de todo el mundo, después de 2021, barajó la idea de dejar la empresa por cuestión de insatisfacción y de estar. ¿Vosotros cómo pensáis que es una realidad? Y de hecho, ahora los departamentos de recursos humanos han detectado que los nuevos empleados exigen no solo un buen salario, sino condiciones de cuánto teletrabajo, qué programas de bienestar nos vais a producir, qué importancia tiene la comunicación para el fidelizar a los empleados y el ser personas orgullosas de trabajar en las organizaciones. Pues sí, totalmente de acuerdo. Es un tema actual totalmente, más de todo, después de todo lo que hemos vivido. Y yo creo que cada vez más empresas, o al menos ha sido nuestro caso, estamos poniendo en marcha programas de bienestar, que realmente cuando lo hemos puesto en marcha hemos dicho, bueno, ahora lo que hemos hecho es estructurarlo. Siempre habíamos hecho algo, pero ahora hay la necesidad de hacer algo estructurado y de complementar. Nosotros pues tradicionalmente hacíamos nuestro estudio de clima, luego se evolucionó un estudio de compromiso, ese tomar el pulso y saber lo que las personas necesitan. Pero en este momento, como tú bien dices, las nuevas generaciones, y tenemos que adaptarnos a cada una de las generaciones que tenemos en la empresa y sobre todo retener a ese nuevo talento que cada vez es menos fiel, ¿verdad?, a la empresa, pues piden otro tipo de cosas y que también benefician a los que ya estábamos de antes. Nosotros en concreto sí que nos hemos puesto a trabajar en un plan de bienestar, que no nos lo habíamos planteado. Y bueno, hemos iniciado el proyecto de la escucha, todo ha partido por una serie, pues hemos elegido unos focus group, podríamos haber hecho un cuestionario, ahora es muy sencillo hacerlo también vía online, pero hemos querido hacerlo con personas y empezar por ahí y empezar a ver cómo percibían el bienestar que se les ofrecía a la empresa y qué creían que faltaba. La primera sorpresa ha sido que ya teníamos muchas cosas, pero estaban por ahí como muy dispersas y nunca las habíamos reunido, nunca las habíamos contado y bueno, pues nos hemos dado cuenta que algunas no se conocían o que otras no se habían puesto suficientemente en valor, pero cuando reúnes a un grupo de personas aparecen y están ahí. Y luego, bueno, pues poco a poco nos han ido dando su impresión. El programa de bienestar tiene varios enfoques, el bienestar financiero, el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar físico, un poco todas las patas que tocaría el bienestar. Y les hemos pedido, siempre controlando esa frustración de la que hablábamos al principio, porque a veces cuando preguntas corres el riesgo de que te pidan cosas que no vas a poder ofrecer. Entonces, bueno, pues les preparamos ya para esa frustración, nos escuchamos, todo lo que digáis aquí queda, que quizás en el largo plazo se pueda hacer, pero bueno, contadnos. Y bueno, pues para mí es muy importante hacer esa escucha, implementar lo que cada empresa esté en condiciones de implementar y sobre todo comunicarlo muy bien, porque al final si tú comunicas todo lo que haces y las personas entienden que estás trabajando por su bienestar y que hay muchos departamentos, porque están los de desarrollo, pero están también los de prevención y son muchos departamentos los que están trabajando, pues al final las personas lo comprometen, o sea, lo comprenden y ayuda al compromiso. Y bueno, pues luego ya la siguiente fase del proceso, nosotros como digo es algo que estamos implementando de manera reciente, pues sería seguir midiendo, seguir tomando el pulso, lo que decía Ana, ¿no?, esa importancia de la escucha que sería, yo creo, la manera de implementar este plan de bienestar y bueno, poner en valor lo que hay y ver qué podemos hacer.
de los empleados, bien también de una encuesta de estas genéricas, afirma que hay más probabilidades de quedarse en una empresa que ofrezca recursos de calidad relacionados con la salud mental. Este sí que hace referencia al Centro de Estudios Financieros. Crea un entorno en toda la empresa que incida en la salud y el bienestar individual. Ofrece acceso a las aplicaciones de salud mental y muestra especial atención a los empleados que tengan hijos o familiares a su cargo, como una de las acciones que puede hacer. ¿Crees que es importante esos programas ya más específicos de salud mental en una empresa? Fíjate si es importante que recientemente me invitaron a participar en un foro con una europarlamentaria y nos decía que está dentro de la estrategia del Parlamento Europeo abordar el tema de la salud mental en las empresas. O sea, ya está en las agendas políticas. Lo que nos contaba Patricia, fíjate lo importante que es hacer una planificación estratégica en la que se pongan de relevancia las acciones que se estaban acometiendo y que en la mayoría de los sitios hay un alto contenido que ya se ha elaborado, pero que queda desestructurado y perdido. Es importante poner en la agenda también de los comités de dirección, de los equipos directivos, que la prevención de riesgos psicosociales incluye la prevención del estado emocional de los empleados. Si eso lo tenemos focalizado, conseguiremos introducirlo dentro de los planes estratégicos y conducirá a tener esa estructuración que nos permitirá además medirlo con indicadores para poder saber si eso fue efectivamente una inversión en recursos de tiempo, económicos y de resultados que nos permitan valorarlo. La experiencia que tenemos desde la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental es que sí que hay un retorno importantísimo de esa inversión, porque mejora la percepción subjetiva de las personas empleadas, mejora su capacidad de adaptación a los cambios, que en este momento es fundamental en las organizaciones, y permite también tener generación de nuevas ideas, que son imprescindibles para el desarrollo y crecimiento de una organización en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo. Estaba buscando algún ejemplo, pero ya hay algunas corporaciones que han creado el Departamento de la Felicidad. No sé si, al igual que decíamos antes, eso de departamento es un poco pretencioso. ¿Realmente creéis que se puede ser feliz en una empresa? Bueno, nosotros llegamos a escribir lo de colaboradores felices en el plan de comunicación interna, creo que fue del año pasado, buscando la felicidad a través del compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que se debe ser feliz y donde no seas feliz, pues haz análisis de por qué no, y si no eres feliz, pasamos más de la mitad del tiempo que vivimos en una empresa y creo que hay que ser feliz. Comparto, como nos decía el director general, que la felicidad está dentro, no, la empresa no te va a dar la felicidad, la tienes que llevar tú en tu interior, ¿no? Los de prevención te pueden poner muchas cosas bonitas alrededor, cuidan tu salud, pero la felicidad está dentro. Y yo creo que las empresas pueden ayudar a través de los planes de bienestar emocional, ayudar a trabajar a las personas su felicidad, ¿no? Ofrecerles formación, ofrecerles medios, pero la felicidad creo que la tiene que trabajar cada persona y podemos poner alrededor de ellos aquellas cosas que les generen la emoción o el sentimiento de ser felices. En mi opinión, esa sería mi visión sobre el tema. Sí, a mí me gustaría polemizar precisamente porque creo firmemente que hay una industria de la felicidad que está pervirtiendo realmente el objetivo de las funciones que tenemos en las empresas y además está generando un estado quizá muy alienante de las personas. La vida es un altibajo de emociones en las que tanto la tristeza es una emoción necesaria para hacer frente a situaciones de cambio o de adversidades. No tenemos una vida lineal,
e incluso las definiciones éticas de felicidad son muy polémicas también. Lo que tenemos que conseguir es un bienestar emocional, que es lo que creo que sí que podemos a través de muchísimas herramientas, y que la comunicación es una de ellas porque nos permite detectar otros muchos campos donde podemos trabajar. Y muchas veces se frivoliza. Y cuando una persona está atravesando una dificultad, tiene derecho a sentirse triste y a poder manifestarse como tal y a ser entendida. Hace falta más hablar de empatía, hace falta más hablar de situaciones de aceptación de la diferencia, porque no todos estamos en el mismo momento. Y desde luego la felicidad son estados puntuales, pero sí que nuestro umbral es personal. Y lo que sí que se contagia, y siempre me gusta decirlo cuando intervengo públicamente, lo que sí que se contagian son las emociones. Y tener la sonrisa colectiva es fruto muchas veces de ese contagio de personas que son pues, más optimistas o que tienen esa inquietud personal o esa pasión, pero no todo el mundo la tiene en el mismo nivel. Sí, lo cierto que pasamos tantas horas en el lugar de trabajo que se puede convertir como en un agujero negro o también en un lugar de salvación, porque para muchos, y yo creo que también es una cuestión de poner en valor, y la comunicación nuevamente yo creo que tiene esa capacidad transformadora de dar valor a las cosas, es donde te realizas, donde eres persona, donde te relacionas, donde cuentas. Como mujeres muchas veces hemos reivindicado cuando antes estábamos en casa que no nos podíamos realizar, y sin embargo, y yo creo que bastantes mujeres de aquí lo compartirán, para nosotros el estar en el trabajo es alguien que aporta, que hace, y sin embargo cuando estás en casa, por mucho que te apetezca, cuando es por obligación no lo era. Pero realmente yo creo que sí que la comunicación tiene mucho que ver con las visiones, ¿no?, que se tienen sobre estas cosas, y estamos además en un centro como es la Corporación Aragonesa Radio Televisión, donde la televisión, que es una de las vías de comunicación masiva más importantes, ese tipo de cómo valorar el trabajo y las emociones, y también tenemos una responsabilidad, ¿no?, los medios de comunicación, más la televisión, como medio influyente para ver las cosas en la medida de lo que son. No sé qué opináis, qué papel, ya pasando a los medios de comunicación, qué papel tienen a la hora de presentar el entorno laboral como lo que es, como un sitio de oportunidades, como un sitio frustrante. No sé. Bueno, yo creo que los medios de comunicación son un instrumento valiosísimo que tenemos las organizaciones para transmitir la esencia y el valor de lo que se está haciendo en ellas. Influye muchísimo pues el que se tengan buenas alianzas entre los directores de comunicación con los representantes de esos medios y en el mensaje que se transmite, porque no todas las organizaciones tienen esa sensibilidad hacia tener una buena comunicación interna y tener un buen clima. De hecho, en la pandemia ha habido muchas situaciones que han puesto de manifiesto los medios de comunicación de insatisfacción laboral porque no se ha gestionado bien ese cambio. Hablaba Patricia del teletrabajo, nos ha transformado la vida. Si no va bien acompañado el teletrabajo de una buena comunicación que mantenga a las estructuras en las organizaciones cohesionadas, puede haber verdaderas crisis existenciales del trabajador por la pérdida de las relaciones entre compañeros de trabajo, no recibir las instrucciones adecuadamente, y eso ha generado muchos fracasos en muchas organizaciones. Es importantísimo utilizar
primero internamente la tecnología. Quienes me conocéis sabéis que soy una apasionada de la tecnología bien utilizada. Las redes sociales nos han permitido mantenernos cohesionados, pues por ejemplo nosotros comenzamos en ASAPME con grupos de WhatsApp en la pandemia, generando equipos de trabajo interdisciplinares que nos permitieron encontrar muchísimos valores en muchos profesionales que se dedicaban a otras cosas. Y eso ha aflorado grandes competencias. ¿Qué hemos hecho? Trasladarlo a los medios de comunicación y nos han dado visibilidad a esa metodología. Pero otras se han encontrado con todo lo contrario. No sé, esa es mi experiencia. Comparto un poco esa idea de la importancia del mensaje y del enfoque, ¿no? Que a veces en busca de un sensacionalismo o de generar, las redes, como bien dices, tienen infinitas, yo soy muy fan en interno y en externo de las ventajas, pero es verdad que también en algunas redes hay un afán de dar un mensaje que polemice, que destruya. Entonces yo creo que los mensajes de los medios tienen que ir alineados y no buscar el sensacionalismo, sino el contar con objetividad y con claridad lo que sucede. Y otra cuestión, y ya mirando hacia este otoño caliente que parece que en el que nos adentramos, tanto económicamente como de situación de incertidumbre, volvemos a poner en común estos dos elementos tan importantes como son en las organizaciones la comunicación interna y la salud mental. Yo creo que, y todos lo estamos viendo en nuestras empresas, ahora hay una inflación disparada, los sueldos no están a la altura de lo que se supone que va a ser el otoño. La comunicación interna yo creo que allí puede jugar un papel importante, pero es que eso además va a generar nuevamente otra oleada yo imagino de gente con problemas, con preocupaciones económicas, con miedo al futuro, pues eso, además con situaciones reales de tanto económicas en las empresas como económicas en los hogares de verdadera necesidad. ¿Cómo creéis que desde vuestro punto de vista y vuestra experiencia va a ser este otoño, este año que se nos espera? ¿Y qué es lo que podéis aportar desde vuestra experiencia? Pues, ahí ya sé que esto es ya más personal, sí, pero creo que nos enfrentamos a una situación muy complicada y precisamente creo que la comunicación es básica a través de la honestidad. Creo que es imprescindible trabajar directamente con todas las personas empleadas en una compañía, trasladándoles la realidad económica y financiera de la empresa, tomar conjuntamente acuerdos en cuanto a las medidas de ajuste que hay que hacer. Nosotros la semana pasada hablábamos en nuestro comité interdepartamental de la necesidad de ajustar la restricción de consumos eléctricos. O sea, se nos ha disparado a todos el consumo de la luz. Oímos todos los días que nos enfrentamos a retos todavía mayores. Y creo que lo que hay que ser es transparentes ante todo, hacer partícipes en la organización de la situación que se viva y de la búsqueda de soluciones compartidas, porque algunas en muchos sitios van a ser drásticas y la ocultación de la información no solamente generará malestar para quien lo tenga repercutido directamente en su bolsillo, sino a todas las personas que le rodean. Lamentablemente estamos viviendo una situación muy dramática y que hay que hacerle frente a través de la transparencia más absoluta y el buscar soluciones conjuntamente en toda la plantilla. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con la reflexión totalmente. Al final, bueno, yo sí que vengo de una cultura donde siempre se ha sido transparente con la información porque somos accionistas de nuestra empresa, esto da mucha transparencia a la cuenta de explotación, pero se hace todavía más necesario ahora
Bueno, porque el tema de los salarios evidentemente está en el ámbito laboral, los de comunicación no tenemos nada que decir y esto es una cuestión que va por otra vía, pero la realidad es que las empresas, los salarios, como tú bien dices, lo van a sufrir y si damos esa información transparente de nuestra cuenta de explotación, el consumo de energía y las personas entienden su papel y las comprometemos, fijamos objetivos, pues, que además están muy entroncados algunos de ellos incluso con el tema medioambiental, ¿no? Entronca la parte económica con la parte del medio ambiente por el que todos también llevamos tiempo trabajando. Entonces, bueno, pues es que totalmente de acuerdo, es que las personas conozcan, tengan la información de esa cuenta de explotación, de los datos clave, de su impacto y puedan contribuir a... Vamos, es que es lo mismo exactamente lo que pienso. Bueno, yo lo que son mis preguntas y mi planteamiento lo doy por satisfecho, pero sí que tenemos aquí gente que a lo mejor compañeros ves, ya sabía yo que iba a haber por ahí alguna pregunta y profesionales que querrán aportar algo. María, de la Universidad de Zaragoza, cuéntanos. Sí, la verdad es que, bueno, encantadísima de escucharos. Estoy, creo que en bastante sintonía con todo lo que decís. Bueno, creo que puedo quitar el casi. Pero hay una cosa que me preocupa y que me gustaría trasladaros, a ver si entre todos le damos un poco respuesta a esto. Y se trata de lo siguiente. Viendo esta realidad de que parece que hay una cierta preocupación en algunas organizaciones, no en todas, por conseguir una cierta satisfacción de los empleados y demás, hay socialmente dos fenómenos que creo que no pueden pasar desapercibidos. ¿Cómo siendo esto así, que la realidad de algunas organizaciones punteras están en esto, tenemos en este momento el mayor índice de suicidios en España, que es alucinante, y por otra parte tenemos el mayor número de jubilaciones y de prejubilaciones. En organizaciones tanto públicas como privadas, empleado que se puede jubilar se va y lo deja muy a su pesar a veces, pero no quiere seguir en el ambiente de trabajo que en este momento tenemos. Por tanto, yo os lanzo esa pregunta que yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo siendo esto con departamentos de felicidad, la gran preocupación por la escucha, todo esto que siendo que es verdad, que es así, ¿cómo se explica y cómo se le puede dar además solución al problema, ¿no? Que me parece absolutamente brutal? A mí el otro día, y no quiero ser tremendista, me estaba recordando un poco el crack del 29. Y pregunto, ¿por qué hay que comunicarle a los ciudadanos o a los trabajadores que hagan un mejor consumo de la energía, en lugar de atajar el problema de dónde sale? Es decir, las industrias energéticas son las que tienen que dar respuesta a eso. No hay que está bien educar a los ciudadanos, que yo estoy absolutamente a favor y me encanta. Ok, pero, a ver, ¿no estamos apretando y comunicando en una dirección absolutamente equivocada? Pregunto. Nuevamente hemos vuelto a abrir un aspecto importantísimo, es verdad, y además tiene que ver también con las dos ámbitos de experiencia vuestros. Por un lado, pues son los suicidios y que además muchas veces vienen y también se pueden detectar en según qué estamentos de las organizaciones, y por otro lado el tema de las personas que se jubilan, porque cómo las estimulas y qué problemas eso puede crear y psicológicos y el cansancio, incluso cómo las incorporas con la gente joven, porque tienen mucha experiencia, pero yo creo que la gente joven no quiere que le den muchas lecciones, no sé. Y luego, bueno, ya está el tema de la comunicación y las grandes crisis que estamos sufriendo en este momento. Bueno, María siempre da en el punto. Has abordado 3 temas diferentes y como has empezado por el suicidio, pues evidentemente me toca decirte. Hay 2 cuestiones importantes que considero. Una, que antes no había visibilidad de las cifras. Se han visto incrementadas, es cierto,
pero lo que se ha evidenciado son las cifras que ya había. Triplican las causas de muerte de accidentes de tráfico, y no tenemos más que ver la cantidad de campañas que hay históricamente de prevención de accidentes de circulación, y no había un acuerdo tácito de no hablar del suicidio por un efecto contagio que se creía que existía. Lo que sí que existe es un efecto contagio si se habla inadecuadamente, si se habla del cómo, de factores morbosos. Puede haber un impacto en quien tiene una ideación suicida de recordarle las formas. Pero poner en el foco de la opinión pública que es un problema de salud pública de primera magnitud y que además las crisis como las que estamos viviendo, y las crisis no solamente económicas sino las crisis de valores, esas crisis de individualismo, la soledad no deseada, la incomunicación en muchas empresas, que no quiere decir que todas tengan estas cosas que Patricia y yo os contamos que son buenas y que vosotros como DIRCOM conocéis perfectamente. Hay muchas empresas que no plantean la comunicación, la escucha, no plantean el apoyo a sus trabajadores, y ahí aparecen los síndromes de burnout, el trabajador quemado. Y eso no pasa solamente en las organizaciones privadas, es que en la sanidad pública tenemos el mayor número de suicidios de profesionales médicos y de personas quemadas en la sanidad pública. Son muchos los factores que hay, pero evidentemente se han incrementado los casos, pero ahora se conoce más porque se habla más de ello. Y además existe el efecto contrario, que es el efecto Papageno, que permite que si se habla de ello se pongan remedios, se pongan planes de prevención del suicidio. Pero para poder prevenir el suicidio lo que hay que prevenir es el sufrimiento que lo causa. Y ese sufrimiento puede estar asentado en enfermedades mentales que se pueden detectar como primer foco en las empresas porque es donde más tiempo permanecemos y donde también se puede actuar facilitando pues a través de los departamentos y gabinetes de prevención elementos que permitan pues aconsejar una baja laboral o poner en marcha medidas que ayuden a esa persona. Yo, si quieres, le paso la palabra por no monopolizar a Patricia y nos continúa contando su punto de vista. Muy bien, bueno, pues me pasamos al tema laboral, al tema de la prejubilación. Y yo creo que otro de los retos que tiene la comunicación interna es hacer más comunicación a la carta, ¿no? Ahora todo está personalizado, todo nos llega casi hecho a la medida, el data es lo que tiene, estamos en un entorno y a veces pues a lo mejor no nos damos cuenta, y vuelvo al tema de la diversidad de las empresas, ¿no? De la diversidad generacional, y a veces quizás estamos más preocupados en retener ese talento joven, que yo creo que son infieles por naturaleza, quiere decir que cambian de empresa muy a menudo, y estamos tan enfocados en retenerlos, que se nos olvida que tenemos más generaciones en la empresa con las que también tenemos que trabajar y a las que tenemos que poner en valor. Entonces yo pues vuelvo un poco, que me parece importante, al tema de dar visibilidad a la relevancia que tienen todas las personas de la empresa, y se puede hacer con un plan de comunicación específico o simplemente poniendo en valor lo que hacen algunas personas de todos los tramos de edades, y porque yo creo que no sé, las personas, es verdad que estamos viviendo un proceso de digitalización y quizá alguna persona no quiere ya engancharse a ese proceso de digitalización, que hay una transformación cultural en las empresas, y puede ser que a alguna persona pues ya no le apetezca subirse y prefiera salir, pero si ponemos en valor el talento maduro, el talento senior, y creo que la comunicación interna puede hacerlo, daremos visibilidad, yo creo, y podremos motivar o reafirmar en la utilidad que todavía tienen esas personas. Luego ya vendrán los de desarrollo y pueden darles un puesto como mentores o como coach o no sé, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que poner en valor ese talento senior. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Enhorabuena a las tres, porque realmente en este rato que llevamos, yo personalmente he aprendido muchísimas cosas, tanto en fondo como en forma, porque estáis explicando conceptos a veces bastante complicados de una manera muy sencilla, muy directa, y se ve que la comunicación interna es algo que manejáis muy bien.
quiero abundar en una cosa que ha dicho Mercedes al final y que yo estaba diciendo, bueno, a ver si sale el tema, a ver si sale el tema, a ver si sale el tema. Efectivamente, nos espera un otoño, parece ser, con mucha curva. Un otoño muy complicado. Y entonces yo querría saber, ¿cómo podemos activar bien el binomio bienestar psicológico, felicidad, tal? Primero con una situación de salarios muy bajos, que en España es especialmente sangrante con respecto a otros países europeos, con una continuidad laboral que tampoco está tan garantizada en otros aspectos. Y, claro, Ana hablaba de la transparencia, ¿no? Que las empresas tienen que ser muy transparentes a la hora del ahorro, del tal, pero es que también hemos vivido muchos momentos de bonanza que no ha habido transparencia y las empresas no han comunicado en esos momentos que se estaba... Y hay empresas actualmente que están haciendo mucho negocio con lo que estamos viviendo. Es decir, que es que eso tendría que ser algo a tomar en cuenta. Eso por un lado quería hacer, como... mi compañera ha preguntado 3 preguntas, yo pregunto 2. ¿Cómo compatibilizar todo esto con este clima permanente de crispación política? Tenemos unas elecciones en el 2023, las municipales, las autonómicas, luego las generales, y estamos viviendo un clima de crispación que no nos ponemos de acuerdo ni en los datos, ni si está lloviendo mucho o poco, porque para unos es culpa de unos y otro es culpa de otros. ¿Cómo hacer ese entorno positivo para el trabajador cuando realmente luego sale del trabajo y es que se encuentra con un entorno, yo creo que hostil y además de manera crecientemente hostil? Muchas gracias. Oye, ¿me dejáis de empezar por lo último? Es que lo estaba reflexionando ayer por la mañana lo que acabas de decir, Nacho. Digo, vamos a ver, si tenemos una clase política que está permanentemente en disputa y lo que vemos en los medios de comunicación es enfrentamiento, ¿cómo no se va a trasladar a la opinión pública que los problemas hay que resolverlos a tortazo limpio y a insulto? Entonces, creo que tenemos muy mala educación por parte de la clase política que se trasciende a la sociedad y genera muchísima más crispación. Esa crispación acaba sacando lo peor de los seres humanos. Os decía antes que no hay nada más contagioso que las emociones. Y si tenemos una emoción de rabia, de ira, eso se contagia y hay que hacer frente a la adversidad. La adversidad es innata a la vida. Nacemos y venimos a este mundo por un canal estrecho en el que nuestra cabeza no cabe y sin embargo salimos adelante. Pero claro, si nos están diciendo no puedes y tú eres el culpable, realmente el problema, que no le hemos respondido a la tercera pregunta de María, por cierto, muchas veces no radica en los ciudadanos de a pie a los que se nos culpabiliza de lo que estamos haciendo, y radica mucho más arriba. ¿Cómo hacer frente en las organizaciones? Pues solucionar esos problemas estructurales no lo pueden hacer las empresas ni lo pueden hacer los departamentos de comunicación. Y si además trabajamos, quienes trabajamos así, con esa honestidad y transparencia, pues tenemos que contar lo que hay. ¿Y cómo podemos mejorarlo? Pues como en la vida, voy a intentar arreglar lo que tengo más cerca y que está a mi alcance, porque lo demás, por mucho que lo intente, no podré, pero me voy a quedar con aquello que puedo actuar. Es mi punto de vista. Bueno, totalmente de acuerdo. La comunicación interna pues tiene pocas herramientas para luchar contra eso y a lo mejor pues en general me ha encantado eso que has dicho, Ana, de la sonrisa colectiva. Me lo quedo ya porque me ha gustado mucho. Y es verdad que el tono de la comunicación, la cultura que transmites y promueves, al final, por lo menos dentro de tu casa, estableces una serie de normas no escritas donde todos nos respetamos, donde todos hablamos con educación. El tono de la comunicación yo entiendo que sería, y todos los debates que promueves en interno, constructivos, positivos,
es la única herramienta que, por poner un granito de arena y decir, por lo menos cuando pasamos la puerta, sabemos que aquí estamos en un terreno donde todos hablamos de una determinada manera, pero poco más, es que no se me ocurre ninguna, lamentablemente, receta mágica. Pero Nacho, que aunque estás en ese lado, tú sabes mucho, cuéntanos alguna receta que se te ocurra. Yo preguntar, porque vosotras sois las expertas. Yo creo que es verdad que la felicidad primero nace de la comunicación interna contigo mismo, o sea que ahí tiene que haber un arranque. Pero también lo que apuntabas tú y lo que has apuntado, Patricia, en otra exposición, lo colectivo es muy importante para tejer realmente una red de apoyo, una red donde se te escuche, pero tú también escuches, porque a veces estamos siempre que se me escucha a mí, y resulta que es que tú no sabes muy bien escuchar. Entonces yo creo que tenemos que aislarnos un poco de la atmósfera general a nivel político que hablamos y dar nuestros propios pasos y no relativizar todo, ¿no? Es que como no tengo muy buenas referencias porque donde tiene que haber orden, que es en este caso, por ejemplo, en el Parlamento, tal, pues se insultan, no se escuchan, van con sus criterios y nunca cambian nada, tal. Si siempre tenemos esa excusa, por así decirlo, de que realmente la referencia no es muy positiva, pues no avanzaremos nunca. Yo creo que esa es mi receta. ¿Hay tiempo? Sí, el que queramos. Y si no, esto ya es... Pero vamos, es mejor que cortarlo porque luego si no, sí, no va a haber quien lo vea. Más largo de lo... Vale, ¿puedo hacer una pequeñísima por supuesto. Última pregunta. Gracias. Surja algo. Muchas gracias a las tres. Magnífico. DIRCOM magnífico, como siempre. Hablando de burnout, hablando de felicidad, ¿vale? Y hablando de la gran escapada, que es un tema muy preocupante. Yo no sé si ha ocurrido siempre o está ocurriendo ahora, pero está ahí, ¿vale? De personas que quieren desaparecer de sus empresas, sean mayores o sean jóvenes, porque tienen otras aspiraciones y porque no encuentran la felicidad. Yo creo que aquí hay un tema que hay que tocar y que hay que abordar absolutamente en las empresas y muy especialmente en comunicación interna, y es el siguiente, es el tema generacional. Hablabais antes de los senior. Yo creo que hay un prejuicio enorme que ahora se está denominando edadismo, ¿vale? Pero que afecta también a las generaciones más jóvenes y que tiene que ver con cómo han vivido las organizaciones públicas y privadas sus procesos de transformación digital. Ahora ya no estamos transformando digitalmente, ahora estamos ya digitalizados todos, pero hay un mantra, un San Benito, hablando en plata, que es, tú eres mayor, no sabes, no es verdad. Tú eres joven, ya te voy a enseñar yo a ti. Eso genera una cantidad de conflictos, de problemas, de complejos y de situaciones de talento encerrado que no aflora tremendas. Mirad, yo, sabéis que trabajé aquí, feliz. Después de trabajar aquí, estuve desde que me fui, trabajando como consultora externa, acompañando en procesos de transformación digital en corporaciones, algunas de ellas enormes. Y yo me encontré con la resistencia al cambio no en las generaciones senior, os lo digo en serio, yo quiero decir el equipo que formábamos, en las generaciones más jóvenes. Y me encontré con los prejuicios de los jefes de las organizaciones respecto a los senior, sin embargo. Quiero decir, yo creo que esto no se aborda. Yo creo que parte del burnout que afecta precisamente a los senior, y no porque yo sea senior, no es que me duela la herida, no lo digo por eso, tiene que ver con ese mantra de, perdona, tú tienes resistencia al cambio. Yo he tenido colaboradores que sabían moverse muy bien en las redes sociales, nada más, nada más. No habláramos, no podíamos hablar de herramientas colaborativas de trabajo, de data lake, de cosas de estas, ¿vale? Porque ni idea. Entonces yo creo que uno de los problemas principales, fundamentales, que en este momento habría que abordar en las corporaciones, en las organizaciones, sobre comunicación interna y sobre la felicidad de los empleados, la que impida el burnout,
por este motivo y la que impida me voy porque no puedo más, es ese, por favor, aparquemos ya esos prejuicios. Es que ya ha pasado una década desde la transición digital, es que ya todos somos digitales, es que el chiste aquel de la abuela del WhatsApp se ha quedado ya viejo. Es que ahora ya todo el mundo estamos en lo digital y eso produce mucha infelicidad en aquellas personas que, debido al edadismo, bueno, pues son portadoras de ese prejuicio. Disculpadme que me haya extendido, pero creo que es algo que yo en esto intento predicar todo lo que puedo, porque hay que abordarlo en las organizaciones. Esto genera infelicidad tanto a los senior como a los junior, que llegan y se encuentran con tú tienes que saber de todo. No, el junior también tiene que integrarse gracias a todas las generaciones que estamos en las diferentes organizaciones, sean grandes o pequeñas. Disculpad que me haya extendido. Gracias. Bueno, antes de dar por terminada la sesión, porque yo creo que si no nos vamos a alargar mucho, mira, no sé si tenemos nosotros la capacidad de poder influir en nuestras organizaciones para abordar este tema, pero sin DIRCOM. De hecho, tenemos, pues mira, estoy viendo algún joven DIRCOM, y también estamos otros mayores, y yo creo que esto me da una idea para que en algún momento tendremos que hacer una conversación, porque además ese tema nos afecta mucho a los de comunicación, precisamente todo el tema de digitalización y de herramientas nuevas y tal, y de la impotencia que muchas veces las largas generaciones, sobre todo los que venimos del mundo del periodismo, pues nos encontramos y con complejos, y qué es lo que se encuentran las nuevas generaciones con los que estamos también copando. Porque es verdad, copando los puestos de comunicación más importantes. Así que nos has lanzado una idea, y yo creo que la recogemos y la vamos a trabajar. Bueno, pues gracias, y yo creo que ha sido interesantísimo. No sé qué otros topics habrán elegido en otros territorios, pero la verdad que nuestro ha estado muy interesante. Gracias, y de nuevo gracias a la corporación y en especial a Javier Romero, que es nuestro DIRCOM en la asociación, por dejarnos este maravilloso escenario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Os tenía que haber agradecido a vosotras también. Pero... Oye, está muy interesante, ¿eh?